Interferencia electromagnética. Es la perturbación que ocurre en cualquier circuito, componente o sistema eléctrico causada por una fuerte radiación electromagnética externa o interna. ¿Cuáles son sus causas? Las causas se deben a que puede que el equipo esté mal conectado, una señal radioeléctrica intensa desde un transmisor cercano. Quiere decir que un ejemplo claro sería cuando estamos en clases y conecto mi audio del celular y conecto el audio de mi computador, entonces eso hace una interferencia y pues eso causa un sonido muy molesto. ¿Cómo se puede evitar la interferencia? Primero sería cambiar los componentes del circuito afectado buscando conexiones más cortas. Entonces, si tú vas a conectar, un ejemplo, tu computador y el cable es muy largo, puede que cause una interferencia. Entonces, lo adecuado es buscar un cable un poco más corto, pues para que obviamente esto no pase. Añadir nuevos componentes, filtros, condensadores de desacoplo, cuentas de ferrita, transformadores de aislamiento o fibra óptica. En estos casos, pues la fibra óptica es como el mejor componente, por decirlo de alguna manera, para que no sucedan este tipo de cosas. Otra cosa sería cambiar los componentes problemáticos por otros resistentes. Eso sería como hacerle mantenimiento a los equipos, puesto a que se puede ir deteriorando poco a poco. No se ve feo el maquillaje. Campo magnético incluido. ¿Qué es el campo magnético? Es producido por la corriente eléctrica que circula por un conductor. Para determinar la expresión del campo magnético producido por una corriente se emplean dos leyes. Esta sería la ley de Biot-Savart, no me sé el nombre, y la ley de Ampère. Incidencia de los intensidad de los campos magnéticos. Claro está, pues de que siempre va a tener una muy grande o una muy poca intensidad, dependiendo de la cobertura en la que se encuentre esta. Las formas de magnitud. La intensidad del campo magnético se refiere a dos formas de magnitud de las fuerzas magnéticas, valga la redundancia. La primera sería expansión magnética o campo H, que esta hace referencia esta describe cuán intenso es el campo magnético en una región determinada del mismo. Lo que decía anteriormente, depende de la cobertura o del lugar en donde se encuentre. Si digamos es en puede ser en un campo, en el campo, pues la cobertura tiene que ser muy amplia, muy extensa para que pueda llegar la electricidad a todas las casas. La segunda sería la inducción magnética o campo B, considerada la medición auténtica del campo magnético. Mide la cantidad de flujo magnético por unidad de área en una región. Es decir, estudia el campo en función de sus efectos sobre las cargas. Continuamos con la impedancia. ¿Qué es la impedancia? La impedancia es una medida de posición que presenta un circuito o una corriente cuando se amplía una tensión. Tiene diferentes tipos. La impedancia cuantitativa, impedancia equivalente e impedancia resistiva. Esta clase de impedancia se relaciona con la resistencia ejercida al cambio de corriente dentro de una bobina, la cual se asocia a su parte imaginaria. La impedancia equivalente se define a la impedancia como aquel circuito equivalente que representa un circuito cualquiera con diversos elementos. La impedancia resistiva, el caso típico para los circuitos de corriente directa, en los cuales no hay reactancia, es decir, no hay una fase cero. La reflexión de onda estacionaria, ¿qué es? Las ondas estacionarias son aquellas en las cuales ciertos puntos de la onda son llamados nodos. Permanecen inmóviles. Una onda estacionaria se forma por diferencia de las ondas de la misma naturaleza. Sus características.
Entre ellas escogí las tres principales. Una de ellas es aparece puntos en estas ondas en los que la interferencia es nula. Estos puntos siempre aparecen como mínimo en los extremos fijos. La onda resultante no viaja, de ahí su nombre a onda estacionaria, porque siempre pues tiene como una pausa. Y la última es un medio limitado por ambos lados. No puede producirse cualquier onda, sino solo las que originen los nodos. En los extremos fijos del medio, las frecuencias para las cuales se originan las ondas estacionarias son las frecuencias propias o resonantes. Los cables UTP. UTP es una abreviatura. El UTP es una abreviatura de par trenzado sin blindaje. Los cables UTP son rentables y son lo suficientemente flexibles para usarse con la mayoría de aplicaciones. Hay muchos grados o niveles de cables. Los tipos son 7 categorías. La primera categoría es el más adecuado para las comunicaciones telefónicas, es decir, se puede utilizar en una cabina donde solo se utilizan teléfonos, porque pues hay muchos internet en donde tiene muchas telefonías. Bueno, no es adecuado para transmitir datos o para trabajarlos en una red. La segunda categoría es capaz de transmitir datos hasta de 4, no sé cómo se pronuncia esa marica. Es megabytes por segundo. Se trata del cable nivel 2 y se usa en las redes. Bueno, este no es adecuado para la transmisión de datos en una red, como lo es el anterior. El cable categoría 3 es un par trenzado sin blindar capaz de llevar una creación de redes de 100 bits y puede ayudar a la transmisión de datos hasta de 16. Tiene una velocidad de 10 megabytes por segundo. Tampoco se recomienda su uso con las instalaciones nuevas de las redes. La categoría 4 también es un par trenzado sin blindar que soporta transmisiones de hasta 20. Es confiable para la transmisión de datos por encima del categoría 3 y puede transmitir datos de una velocidad de 16 megabytes por segundo. La categoría 5 es un cable OTP muy común y adecuado para el rendimiento. Se puede utilizar para redes, bases, y estos cables se utilizan para la conexión de computadoras conectadas en el área local. El cable categoría 6 es una propuesta de par trenzado sin blindar que puede soportar hasta 250. Se trata de la sexta generación del cable internet. Este es un cable con alambres de cobre y puede soportar velocidades de 1 giga. El categoría 7. El último es la categoría 7, es otro proyecto de norma que admite la transmisión de hasta 600. Este es un estándar de cable de cobre también de 10 gigas que mide más de 100 metros. Es compatible con la categoría 5 y la categoría 6 y tiene reglas más estrictas que la categoría 7 sobre el ruido del sistema y la diafonía. El EIA TIA 569. Este es un estándar que define un sistema genérico de alambrado de telecomunicaciones para edificios comerciales. Estos pueden soportar un ambiente de productos y de proveedores múltiples. ¿Cuál es el propósito de esta norma? Estandarizar sobre las prácticas de diseño y construcción específicos, los cuales darán un soporte a los medios de transmisión y al equipo de telecomunicaciones. Este también reconoce que para tener un edificio diseñado y construido con las prevenciones de telecomunicaciones es necesario incluir durante la fase de diseño arquitectónico el diseño de telecomunicaciones.
Medios de transmisión guiados. Para empezar, ¿qué son medios? El medio de transmisión constituye el canal que permite la transmisión de información entre dos terminales en un sistema de transmisión. Los factores de diseño. Tiene un ancho de banda, defectos de transmisión, interferencia, número de receptores. Entre estos se encuentran tres clases. El primero es el par trenzado. Normalmente se le conoce como un par de conectores de cobre aislados entrelazados formando una espiral. Estos tienen comúnmente conformados en un manojo con muchos pares, supremamente grueso. El cable coaxial es un medio de transmisión relativamente reciente y muy conocido, ya que es el más usado en los sistemas de televisión por cable. Y el último es la fibra óptica. En este medio los datos se transmiten mediante un haz confinado de naturaleza óptica, de ahí su nombre. Es mucho más caro y difícil de manejar, pero sus ventajas sobre los otros medios lo convierten muchas veces en una muy buena elección. El ANSI TIA 568CO. Este estándar especifica de manera general los requerimientos de un sistema de cableado de telecomunicaciones para edificios comerciales. Se caracteriza porque es un cableado genérico desarrollado para la planificación e instalación de un sistema de cableado, desarrollado para la planificación y la instalación de un sistema de cableado. Varios de los conceptos originalmente indicados en la recomendación fueron generalizados e incluidos en la 568C.0. La EIA 568C.1 especifica los sistemas de cableado de telecomunicaciones para edificios y estipula directrices que pueden ser usadas en el diseño de productos para empresas comerciales. Este se caracteriza de proveer información acerca del planteamiento, son prácticas opcionales para el cableado horizontal, y los aspectos anteriormente recomendados fueron utilizados también fueron detallados y actualizados en una nueva recomendación. La EIA 568C2 detalla los requerimientos específicos de los cables de pares trenzados balanceados. También tiene los parámetros de transmisión y sus características son las siguientes. Debe tener el diámetro de cada cable, no puede superar los 1.22 metros. Los cables deben ser de 4 pares únicamente. Los colores de cables deben ser los siguientes. Debe admitir una tensión de 400 Hz, si no estoy mal. La 568C3, habla de las características y componentes y con los parámetros de transmisión por un sistema de cableado de fibra óptica. Las características son requerimientos mínimos para el cableado de comunicaciones dentro de un ambiente de oficina. Este diseño debe ser realmente como muy, muy bien estructurado, pues por lo que van a estar en un ambiente de oficina. Los cables no se deben chocar, los cables no se deben enredar, deben estar de manera horizontal, si mal no estoy, el profe me corregirá. También tiene los parámetros de desempeño de los medios de comunicación. En estos casos sería bien sea el cobre o la fibra óptica. La TIA 569D. Esta norma especifica los requerimientos para las vías y espacios de telecomunicaciones en edificios comerciales y multi-inquilinos. Las características son: debe tener una compatibilidad ambiental, diversidad de instalaciones de telecomunicaciones, acceso a espacios de proveedores y espacios de proveedores de servicios. Hablamos de la TIA 606B. Es un estándar voluntario que establece los estándares de etiquetado y mantenimiento de registros para las telecomunicaciones y sistemas de red en instalaciones industriales, residenciales y con atención médica.
Sus características son: debe ser lógico y consciente. Este esquema de etiquetado debe identificar las ubicaciones físicas asociadas, bien sea el edificio, la sala, el gabinete, estante, puerto, etc. La TIA 607C. Esta norma proporciona principios básicos, componentes y diseño. Las características son: incorporación de los requisitos para el sistema de electrodos de conexión a tierra de una estructura y los requisitos adicionales de diseño y prueba del sistema de electrodos. Adición de los requisitos para un sistema de conexión a tierra y conexión a tierra de telecomunicaciones. Inclusión de ejemplo ilustrativo de las infraestructuras genérica de vinculación de telecomunicaciones en un edificio grande. Siempre debe haber un plano para saber en dónde se va a instalar el cableado, cómo se va a organizar, en dónde se va a organizar. La TIA 862A especifica los requisitos mínimos para el cableado base. Incluida la topología del cableado, la arquitectura, el diseño y las prácticas de instalación, lo que mencionaba anteriormente. Siempre debe haber un plano en donde se va a poner cada cable y cómo se va a definir. Obviamente debe tener un área de cobertura, espacios de distribución, instalaciones de entrada, requisitos de transmisión y prueba de campo. La TIA 942A incorpora el contenido de la edición anterior. Sus dos anexos que reconocieron el cableado coaxial de 75 amperios, no capto bien el símbolo, para tendidos de cableado horizontal, más largos que se originan en el MDA. Las características son: descripción general del diseño, infraestructura del sistema, centro de datos, sistema de cableado, rutas de cableado, redundancia de centros de datos. La TIA 105A. Este estándar proporciona infraestructura, distancia, salida de telecomunicaciones y sus características son: debe tener un área industrial, espacios de telecomunicaciones, vías de telecomunicaciones, cableado rectocal, debe ser 2 y 3, cableado horizontal, subsistema de cableado 1. TIA 1179. Para la infraestructura de telecomunicaciones de atención médica es un recurso útil para las instalaciones que desean mejorar la calidad de su atención. Sus características son: la baja densidad se define entre 2 y 6 terminales, la densidad media se define entre 6 y 14, la densidad alta se define para áreas de trabajo que deben contar más de 14 terminales. La ISO IS 11801 especifica sistemas de cableado para telecomunicación de multipropósito. Cableado estructurado es utilizable para un amplio rango de aplicaciones. Como características, fija requerimientos mínimos de presentaciones, propone validez operativa hasta 10 años, se define 3 subsistemas de trabajo que sería principal o de campus, cableado vertical y cableado horizontal. En esta vamos a hablar sobre los beneficios del cableado estructurado. Según la empresa, un adecuado diseño de ingeniería de cableado estructurado asegura la capacidad de conectar diferentes tipos de dispositivos, logrando transportar en un recinto las señales que provienen de un emisor hasta su correspondiente receptor. Cuando habla de recinto, hace referencia a que es un espacio solamente para captar y recibir datos, y con eso en todo el edificio empresarial la señal va a tener una mayor fluidez. Gestión rápida y eficiente. Conforme a la tecnología avanzada, es común que los edificios busquen agregar nuevos servicios que beneficien a los usuarios. Por ello, los expertos de Magnet recomiendan la implementación de una arquitectura de red basada en estándares internacionales y considerando la normatividad nacional. En esta podemos decir que también debemos aplicar las normas que hablamos anteriormente.
Misma conectividad debido a su escalabilidad y flexibilidad de los sistemas de cableado estructurado permite que todos los dispositivos conectados a la red tengan la misma conectividad, lo que se traduce a una mayor eficiencia. Es decir, que ningún dispositivo va a tener una interferencia o se le va a caer la red, se le va a caer la señal, sino que todas van a estar con la misma intensidad de señal. Una infraestructura de red inteligente. Los sistemas de cableado estructurado integran conectores, cables y dispositivos. Esta amalgama de la posibilidad de contar una administración inteligente de su infraestructura de red, ya que actualmente existen tecnologías que permiten el monitoreo automático. La capacidad de ampliación. Considero que esta es una de los beneficios más importantes sobre este cableado. Otra de las características que engloban el cableado estructurado es su fácil ampliación, es decir, expandir la solución si la infraestructura lo requiere, pues concede un fácil traslado de equipos, garantizando siempre la seguridad de la información, lo que la convierte en una alternativa versátil. Velocidad y fácil mantenimiento. Estos elementos son otras de las principales características que definen al cableado. Posee una maximiza la transmisión de datos gracias a la fibra óptica. En este caso es más recomendable utilizar la fibra óptica, como se ha mencionado anteriormente. Su vida útil. Una de las principales características del cableado es debido a la garantía que ofrecen los fabricantes. Esto asegura el tiempo de vida de la solución, ya que está diseñada para soportar las tecnologías por un periodo de más de 20 años, reduciendo de manera significativa la inversión a largo plazo. Su imagen. Un valor agregado que aporta a los beneficios es la gestión inteligente de áreas estratégicas, creando atmósferas visualmente más amplias y agradables, lo que permitirá aprovechar mejor los diferentes espacios dependiendo de las necesidades de cada usuario.